Bueno, este es un tema que sin duda llama la atención de la opinión pública y que además que tiene que ver con nuestro futuro institucional. Estamos en los estudios con los congresistas Anel Townsend y Rafael Rey para conversar justamente sobre este tema. Bueno, sí, en efecto, primero creo que le toca a las damas. Vamos a compartir los tiempos, de pronto un minuto y medio por cada uno, y queríamos conocer en primer lugar cuáles son los argumentos de la congresista Townsend. Ella votó a favor. ¿Cómo así se justifica que el Congreso haya hecho esta delegación que para muchos es renunciar a su función, una función que además estaba señalada en el propio fallo del Tribunal Constitucional, ¿no? Buenos días. En primer lugar, creo que es importante señalar y que la gente conozca que delegar facultades al Ejecutivo es una potestad constitucional, o sea que nada, o lo que se ha votado ayer no afecta la legalidad ni la constitucionalidad en el país. Uno. Dos, los que opinen diferente están en igual derecho constitucional, o sea que no estamos en un marco de uso y abuso tampoco de esta posibilidad, porque si hacemos una comparación estadística que tengo a la mano, durante el gobierno de la UNDE se dictaron 349 decretos legislativos al amparo de este mecanismo, el de Alan García 264, esta estadística alcanza solo hasta el 96, en cuanto a Alberto Fujimori, hasta ese año 212. Y el marco político, por ejemplo, es distinto al que vivíamos en la década pasada, cuando obviamente, y ya se ha comprobado con muchos hechos, había una concentración de poder. Entonces, punto uno, el artículo 104 de la Constitución faculta al Ejecutivo para que solicite este tema, es decir, que luego haya control de esta legislación. Y en el aspecto político, porque esta es una decisión política, hemos tomado en cuenta la urgencia para impedir cualquier resquicio de impunidad. Es decir, que el fallo del Tribunal Constitucional regula, de acuerdo al Estatuto de Roma, que constituye la Corte Penal Internacional, que las cadenas perpetuas que se establezcan en los países firmantes tengan una regulación temporal, pero no con fines necesariamente de liberación. Es decir, por ejemplo, a los 30 años de pena, alguien puede solicitar una reducción, pero si se comprueba que no se ha resocializado, porque ese es el fin de la pena, y eso es realmente pues la característica de un terrorista que tiene una ideología fanática criminal muy poco posible de ser recuperada, y allí el Estado y la sociedad se defiendan, esto ya estoy entrando al tema de fondo, ¿no? Y puedan decir, señor, bueno, usted cumplió 30 años, pero sigue igual, se queda 30 o 40 años más. O sea, entre la forma y el fondo, la única diferencia está en la decisión política. Todos los partidos y todos los congresistas han dicho que tenemos que enfrentar al terrorismo. Vamos a ver cuál es el otro punto de vista, si es que hay otro punto de vista. No, yo coincido con Anel. Yo nunca he dicho que, ni pretendo decir que no sea una atribución constitucional del Congreso delegar facultades, eso estamos claros. Lo que a mí me extraña, no es el caso de Anel, pero sí las posiciones de personas como el señor Piz. El 11 de mayo del 98, esto es copia del acta del libro de debates del Congreso, cuando el gobierno de entonces, Fujimori, pidió el Ejecutivo facultades delegadas. Yo no voté a favor, por cierto, yo no voté a favor de esas delegaciones de facultades. Pero el argumento del señor Piz eran, entre otros, el siguiente: no sean, les decía a los fujimoristas, no sean tan petulantes de creer que tienen el monopolio de la verdad, que tienen toda la razón, y que toda opinión extraña o distinta es colaboración con lo contrario, porque felizmente en el Perú el blanco y negro no son los únicos colores, hay todas las tonalidades. Y terminaba diciendo, porque creo que el Parlamento es importante como institución democrática, yo no estoy de acuerdo en delegar facultades legislativas. Bueno, pero pueden ser circunstancias distintas, ¿no? No, claro, lo que quiero, ya sé, pero lo que quiero decir es que hay veces, hoy quien defiende la delegación de facultades, como el señor Piz, que la sustentó, decía que era antidemocrático, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo cambian las cosas? ¿No? Yo, repito, no voté por estas facultades delegadas. Ahora, lo que queríamos saber era por qué usted votó en contra, por qué no está y ahí de voy, acuerdo. perfecto. Porque básicamente la delegación de facultades es una cuestión de confianza. Y yo personalmente no le tengo ninguna confianza al gobierno de Toledo, ninguna. ¿Cuál es su temor? No es un temor específico de algo, porque no es el propio, supongo, Toledo el que va a redactar unas normas. Simplemente no es una persona que me inspire confianza. Su gobierno, al margen de las buenas intenciones y de la calidad personal de una serie de ministros, no me inspira confianza. Eso es lo que decía el señor Flores Arauz, que esta vez sí votó a favor de la delegación de funciones, también en el año 98, en esa misma ocasión. Decía,
Lo que queremos preguntarnos es si conviene delegar facultades, porque no hay que olvidar que el delegar facultades no significa otra cosa que un acto de confianza, significa la renuncia a legislar, que es responsabilidad nuestra del Congreso. Entonces, claro, yo no le tengo confianza. Hay otros que sí le tienen confianza y lo entiendo y lo aprecio. Ahora, entrando al tema de fondo, que es el que importa, ¿no es cierto? Yo creo que el Tribunal Constitucional es efectivamente la última palabra inapelable en constitucionalidad de normas. Y hay que aceptarlo en un Estado de Derecho. Sus fallos hay que aceptarlos. Pero eso no nos garantiza que no se puedan equivocar. Yo creo que se han equivocado. Se han equivocado en varias cosas. Primero, si yo hubiera estado en el Tribunal Constitucional y voy a declarar inconstitucional una serie de normas que pueden crear el caos que han creado, lo que hago es, antes de dictar el fallo, coordino con el gobierno, coordino con el Parlamento y les digo, miren señores, nosotros vamos a tener que tomar esta decisión. ¿Hemos llegado a esta conclusión o estamos llegando a esta conclusión? Nada les impedía coordinar eso. Porque estamos hablando de la lucha contra el terrorismo. No estamos hablando y no me digan que no se puede coordinar, que no se puede comunicar que se ha tomado la decisión de declarar inconstitucional una norma y que por tanto hay que tomar las precauciones porque en este caso hay un vacío. Entonces, esa es la prudencia con la que el tribunal debió actuar. No actuaba así. Claro, han hecho noticia simplemente declarando de un día a otro la inconstitucional de una serie de normas y ahora ¿qué pasa? Yo no puedo comprender cómo dicen esto es inconstitucional, pero sigue vigente hasta que no lo cambien en el Congreso. Realmente es impresionante para mí. Yo creo que hay puntos de desinformación para Rafael. Yo espero convencerlo de que confíe en un gobierno que está integrado, no solamente liderado por una persona que tiene convicciones democráticas, así él tenga discrepancias políticas como Alejandro Toledo, sino integrado por gente que sí enfrentó al terrorismo y por supuesto que todos, yo creo que de todos los partidos no hay duda, todos estamos en contra además de que, por ejemplo, se engaña a la gente, que Fujimori desde su torre ahí de su condición de prófugo en el Japón quiera hacer creer a la gente que por aplicar la ley y por buscar firmeza dentro del marco de la ley buscamos liberar terroristas. ¿Quién en el Perú va a querer liberar a criminales y genocidas? ¿Quién en el Perú va a querer deshonrar la memoria de esos campesinos a cuyo velorio ha asistido el propio presidente de la República como una manera de reivindicación, aunque nunca de recuperación, de los niños y jóvenes que Sendero asesinó en 1983? O sea que eso está fuera de duda. ¿Qué ocurre? Con el Tribunal Constitucional yo creo lo contrario. Ayer han acudido, los fallos son inapelables, no tienen que dar explicación de fallos, sin embargo, el doctor Arno Landini y el doctor González estuvieron en la Comisión de Justicia para profundizar en el tema, y el ministro de Justicia, Fausto Alvarado, explicó lo siguiente: yo soy miembro de la Comisión de Justicia, es cierto, Arno Landini, y estuve presente en la inauguración de su mandato, anunció y dijo que una de las tareas principales que le iba a tocar en esas semanas era resolver un tema tan grave como el de las leyes antiterroristas, y que iba a darse una sentencia distinta, es decir, inclusive utilizó un término jurídico poco conocido y que el nombre no era muy bonito, manipulativa, interpretativa, pero que está dentro del marco legal, inclusive internacional. Lo anunciaron así. La Comisión de Justicia tenía un predictamen y también ha esperado, y muchos congresistas integrantes lo hemos hecho para presentar nuestros proyectos, adecuándolos a este fallo. O sea que había previsión, uno. Dos, desde el día lunes, a los 2 días del fallo, el presidente lo que anuncia es que se ha reunido con juristas convocados para analizar este tema y dar una salida rápida. Entonces, concretamente, ¿qué ha pasado? Se dieron leyes, y quiero recordar concretamente, desde el año 81 se tipifica el delito de terrorismo por delegación de facultades, porque es un asunto de amenaza a la vida de la gente, a la estabilidad. No es lo mismo que la ley de regiones o gobiernos locales, que podemos discutir, reunirnos 100 veces para mejorar el texto. Entonces, es el tema de la urgencia, es el tema de adecuar a un marco internacional las leyes, porque si no, entonces tendríamos que protestar todos los tratados a los que pertenecemos, y es una herencia. ¿Y eso no lo podía hacer el Congreso? ¿El adecuar las leyes? Yo Sí, creo que la capacidad no es un tema de capacidad. La capacidad la tiene. Estoy hablando de la urgencia y la necesidad política. En ningún momento, o sea, el artículo 104 no existiría ni se hubiera establecido en 1979 bajo el marco del Partido Aprista, porque quiero decir que Rafael Rey anunció que tenía un voto singular, lo ha dicho públicamente, porque Unidad Nacional efectivamente señaló que ellos consideraban
que era necesario, por una situación política y de estabilidad y de urgencia, apoyar la delegación de facultades. En cambio, el APRA, a través de Jorge Castillo, dijo que había una castración, una abdicación, una serie de términos exagerados, cuando entonces el artículo sería, pues, castrador y abdicador. Yo creo que hay que evaluar ahora el resultado del trabajo del Ejecutivo cuando entregue las leyes o la ley especial o la incorporación de las medidas al Código Penal. Recuerdo que hay una comisión donde se ha invitado a 2 representantes de la Comisión de Justicia. ¿Por qué no tendría que haber estado preparado el Congreso para lo que se viene, si era obvio que muchos procesos durante el régimen fujimorista habían sido mal conducidos, no habían respetado una serie de principios básicos? Por supuesto que hemos debido estar preparados, y el gobierno también, por supuesto. Sin embargo, andamos discutiendo la reforma, el establecimiento de la nueva Constitución del Perú. Por supuesto que el Congreso se debió preocupar antes del tema, para que vean cómo el Congreso y la dirigencia del Congreso muchas veces no actúa y no toma las previsiones del caso para hacer eso. Yo no soy jurista, yo no puedo pretender plantear un proyecto sobre ese asunto porque realmente es un tema complicado, ¿no es cierto? Y más aún con el fallo del tribunal o con el fallo que dicen que se preveía del tribunal. O sea que claro, yo no le quito responsabilidad al Congreso. Pero entonces son a favor del argumento de la congresista Townsend de que acá hay un tema de urgencia, que, el Ejecutivo tiene todo el derecho. Lo que usted dice es que esa urgencia no debió producirse. Así es, exactamente. Yo no me opongo a que la gente que confía y que tiene simpatía a este gobierno le conceda la facultad. Yo no me opongo a eso. Yo soy democrático en ese sentido. Lo que sí digo es, recuerdo también como gente, cuando antes decía que las urgencias no podían ser razón, como PIS dice, la urgencia no es razón para que el Parlamento no discuta estas leyes en el más breve plazo y no se le deleguen facultades al legislativo. Pero en fin, aquí lo importante es más que allá si se le delegó o no se le delegó, lo que ha venido pasando. El tribunal ha dicho que la apología del terrorismo, el delito de apología del terrorismo, que a mí me parece muy claro, es decir, hay gente que escribía en el diario de Marca, ¿se acuerdan, no? Que escribía cosas, las fuerzas invencibles del sendero luminoso de Abimael Guzmán. Ahora resulta que ese delito es inconstitucional. O sea, que no se puede acusar a la gente, ni menos condenarla por apología del delito. A mí me parece una barbaridad decir eso. Creo que que todos los peruanos tenemos derecho a indignarnos, que después de todo lo que hemos sufrido, después de todas las barbaridades que han hecho los terroristas, después de todo el sufrimiento y vidas humanas que ha costado, ahora vengan unos señores muy importantes, por cierto, comprendo, muy capaces, seguramente, yo lo reconozco, a decirnos, ¿saben qué? El delito del terrorismo es inconstitucional. Todos los acusados por apología del terrorismo, no están acusados entonces, no están libres, ahorita salen libres, pueden salir libres, no me digan que no pueden salir libres. Los de apología. Los de apología. Y después dicen, los jueces, el tema de jueces sin rostro, las audiencias, las normas, etcétera, de una serie de juicios, no son constitucionales, eso no vale, pero las pruebas sí valen. Yo no entiendo eso, yo no entiendo, como todo no vale, pero las pruebas sí valen. Este señor, el abogado Abimael, ya está anunciando que va a la Corte Interamericana, por supuesto, y van a decir otra cosa además, señores. En el Perú, se van a reír, en el Perú el Tribunal Constitucional, el máximo ente jurídico, dice que hay una serie de ilegalidades y que son inconstitucionales unas leyes, pero que nuestras condenas siguen existiendo. Y entonces se van a reír de nosotros. En fin, yo lo único que sé es que el Perú... Una intervención... No hay derecho a que el Perú sufra las consecuencias de las improvisaciones o de las cargas políticas que hay muchas veces detrás de una intervención final muy rapidita, sí, unos segundos. Rápidamente decirles que por eso el presidente de la República ha hecho hasta 2 mensajes a la Nación, y en Brasilia, con motivo de la transferencia de mando, pudo reunirse junto con el ministro de Justicia del Perú, con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de explicar y aclarar que en el Perú se ha sufrido una guerra interna desatada por genocidas condenados por Naciones Unidas desde el año 92. ¿Por qué el Ejecutivo quiere tomar este tema? Porque considera y siente que tiene una responsabilidad máxima en una circunstancia de esta naturaleza. Yo estoy de acuerdo también en que el tribunal es pasible, como cualquier ser humano, al estar integrado por seres humanos, de equivocaciones. Lo que el tribunal señala es que se aplicará el tema de apología de acuerdo al Código Penal. A mí me parece muy poco lo que el Código Penal establece cuando dice que si la apología se hace en contra de la seguridad y tranquilidad públicas, será de 6 años la pena. Yo estoy de acuerdo en que esa pena, en todo caso, en el Código Penal
hay que aumentarla. Y lo otro que sí quiero señalar que es importante es que se haya mantenido el hecho de que no es inconstitucional, aunque sea una limitación para la selección de abogados, el que no pueda haber multiplicidad de defensa para un solo abogado. Porque los abogados... Aguirre y Delia Reboredo. No, en caso de terrorismo, ¿no? Ah, en ese caso, por eso no voto nos acusan. singular. Claro, Bien. no, pero creo que es importante que la gente sepa que no va a poder haber abogados más llamados democráticos, miembros de la red criminal de Sendero, que puedan defender a muchos. Creo que tenemos la confianza, espero que Rafael la tenga y el público también. Estamos en contra del terrorismo, pero también por la legalidad. No, yo no digo que el gobierno esté en favor del terrorismo, ni mucho menos, no pretendo decir eso. Lo que sí quiero decir es que falta firmeza. Muy fácil es salir a decir, ni un paso atrás, ni un terrorista será liberado, como nos dijo el señor Toledo el otro día, y sin embargo, durante su gobierno, permitir, ¿no?, que se persiga a los comandos de Chavín de Huántar, con el procurador, un señor comunista, con ideas comunistas como el señor, no me sale ahorita el nombre, bueno, procurador de derechos humanos. Pero las ideas no tienen que ver con las... Persiguen a los de Chavín de Huántar, persiguen, decapitan, o sea, sacan a gente de la Marina, hacen purgas en la policía y en las Fuerzas Armadas sin evaluarlas. O sea, aquí hay una victoria del terrorismo psicológica. Resulta que ahora los que pelearon contra el terrorismo, los que expusieron su vida y la perdieron, o salieron heridos, y que nos defendieron a nosotros, esos son los malos, a quienes la izquierda internacional y la izquierda peruana, y esos que se llaman defensores de los derechos humanos, quieren tener presos. Y finalmente, para el Tribunal Constitucional resulta que mano más blanda, porque se ha cometido injusticias legales, etcétera, para los terroristas. Pero aquellos que, no habiendo sido corruptos, cometieron el delito, entre comillas, de ser parte del gabinete de Fujimori, ¿no es cierto? Esos sí hay que perseguirlos, hay que condenarlos, hay que meterlos presos y hay que confiscarles sus bienes. O sea, al terrorismo, más flexibilidad. A los ministros de Fujimori, por golpistas, aunque no hayan sido corruptos, mano dura. No. Bueno, ese es otro tema que no queremos abrir en este caso. Otro día podemos y un dato en 30 segundos. Fujimori desvió, nos pasamos el tiempo, hasta $3 millones son las que debían 7:40. Les agradezco mucho. Bueno, aquí queda. Tenemos más. Muchas gracias. Se van al Congreso a seguir discutiendo. Gracias a los dos. Muchas gracias a los dos. Lamentablemente no podemos seguir por el tiempo, pero ellos seguramente seguirán discutiendo en el Parlamento. Sí, nosotros tenemos más. Así es, 7:40 y nosotros vamos a volver con Verónica Linares.